Imagina una tierra tan castigada que hasta el suelo parece pedir auxilio. Imagina un pueblo tan alejado de todo lo sagrado que ni siquiera se da cuenta del abismo que se abre bajo sus pies. Con este telón de fondo surge un joven silencioso, nacido en medio del caos, con algo inquietante en el corazón y una vocación que aún no comprende. Joel creció viendo las señales: campos agrietados como pieles heridas, cosechas que morían antes incluso de nacer, rebaños que enfermaban sin explicación. Pero lo que más le dolía era el vacío, no solo en la tierra sino en la gente. Los vecinos, los ancianos, incluso los niños parecían haber olvidado de dónde venían y a quién pertenecían. Todos perseguían deseos pasajeros, mientras la fe se marchitaba día a día. Su padre, Petuel, era diferente. Incluso en medio del desorden, mantenía viva la fe como quien mantiene una brasa en el viento. Fue él quien enseñó a Joel a escuchar de verdad, incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Estas lecciones se quedaron con Joel, almacenadas en su pecho como semillas que esperan el momento adecuado para brotar. Pero Joel era solo un niño, rodeado de adultos distraídos. ¿Qué podía hacer? La respuesta llegó por la noche, en silencio, en forma de una visión que quemaba más que el sol del desierto. Un ejército interminable de langostas, consumiéndolo todo, sin dejar nada más que desolación. Se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Era real, no en cuerpo sino en alma. Era una advertencia desde arriba. Y aunque no la entendía, Joel sabía que no podía ignorarla. Pasaron los días, pero la imagen nunca abandonó su cabeza. Peor aún, las cosas empezaron a reflejar el sueño. Lo que antes era rumor se convirtió en realidad. Hambre, sed, miedo. La tierra pedía ayuda a gritos, y Joel sintió, en el fondo, que era él quien tenía que responder. Intentó continuar con su vida normal, pero era imposible. La urgencia crecía en su interior como si se hubiera encendido un fuego, hasta que no pudo soportarlo más. Caminando por las calles de su ciudad, sintió que una certeza se apoderaba de él. No podía seguir callado, aunque fuera joven, aunque nadie le tomara en serio. La orden en su corazón era simple y clara. Habla, sin guión, sin ensayo. Joel fue directamente al templo, un lugar sagrado donde la gente buscaba respuestas, cuando se acordaban de hacerlo. Allí, con voz temblorosa pero convencida, habló, y lo que salió de su boca no fue solo suyo, era más grande, era urgente, era Dios hablando por un niño que decidió no callar. La ciudad ya no dudaba. Lo que antes había parecido exagerado ahora tomaba forma ante sus ojos. Joel ya no hablaba de algo lejano, hablaba del ahora, y el ahora era aterrador. Las cigalas llegaron como un muro viviente. El cielo, antes despejado, se cubrió con un manto de alas. El día se convirtió en sombra, y la tierra, que ya sufría, se detuvo. El silencio fue roto por un sonido que nadie esperaba: el batir ininterrumpido de millones de alas. Un zumbido constante que hacía temblar hasta las piedras. Al principio, muchos se lo tomaron a risa, pensando que no era más que otra plaga, una mala fase que pasaría. Siempre pasa, ¿no? Pero esta vez no fue así. Las nubes de insectos descendieron hambrientas. En pocas horas, plantaciones enteras desaparecieron, árboles desnudos, viñedos reducidos a ramas secas. Las familias veían impotentes cómo su comida desaparecía ante sus ojos, y nadie podía decir que no había sido advertido. Joel continuó. Ahora se oía su voz, pero no la usó para jactarse. Al contrario, caminó entre los afligidos, mirando a los ojos de todos, diciendo lo que pocos querían afrontar. Esto era solo el principio. «Arráncate el corazón, no la ropa», gritó. De nada servía fingir tristeza, ayunar para aparentar o rezar por obligación. La transformación tenía que venir de dentro. Joel sabía que si el pueblo no volvía verdaderamente a Dios, lo que vendría sería aún más terrible. Por eso su mensaje cambió de tono. No solo advirtió sobre la tierra, sino que habló de algo que iba más allá de los límites de lo visible. El profeta comenzó a hablar de lo que llamó el Día del Señor, algo que nadie allí había oído antes, un acontecimiento que no se limitaría a Israel, sino que afectaría a todo el mundo. El tono de Joel era serio, pesado. Describía un tiempo de oscuridad total, no de noche ordinaria,
sino de desesperanza. Una niebla espiritual tan densa que cegaba incluso a los más sabios. Ya no se trataba de insectos o del tiempo. Era una confrontación entre todo lo divino y todo lo corrupto. Habló como alguien que había estado allí, como alguien que lo había visto con sus propios ojos. Describió la aproximación de un ejército que no podía ser detenido. Avanzaba como fuego sobre paja seca. Las ciudades caían una tras otra. Hombres fuertes temblaban como hojas. El suelo temblaba. El cielo se oscureció. La realidad, tal como era conocida, se hacía añicos. La llamada era clara. Lo que el pueblo hiciera con su fe, con su devoción, con su corazón, tendría ahora consecuencias reales. Ya no se trataba de tradiciones o cultura. Se trataba de la supervivencia espiritual. Aunque todo se desmoronaba, Joel no dejó de creer. Entre el polvo de las cosechas destruidas y los rostros marcados por el hambre, seguía repitiendo: todavía hay una oportunidad. Si el pueblo volvía de verdad a Dios, tal vez podría evitarse lo peor. Pero el tiempo se agotaba, y Joel sabía que no había más lugar para la indecisión. Se dirigió al templo con prisa en el paso y urgencia en el discurso. Reunió al pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Convocó a los líderes religiosos, les exigió que dejaran a un lado su apariencia y mostraran verdadero arrepentimiento. Les pidió que vistieran ropas de lamento, pero no como un símbolo vacío. Lo que importaba era lo que ocurría en el interior. Su voz resonó con firmeza entre las columnas del templo. Vistan sus corazones, no sus ropas. Era una llamada a la transformación real, no un acto. La multitud respondió: hombres, mujeres, niños, todos en silencio, ayunando y llorando, esperando que el cielo escuchara sus lamentos. Las plazas se llenaron de rostros desesperados, buscando una respuesta. Pero incluso con la gente reunida, Joel podía ver incredulidad en muchos ojos. Todavía había quienes pensaban que se trataba de otra crisis como las demás. Gente que no se daba cuenta de que no se trataba solo de la tierra, sino del alma. Joel sentía en el fondo que lo que estaba ocurriendo era solo la superficie de algo mucho más profundo. A medida que aumentaban los gritos de arrepentimiento, crecía en él una certeza. Lo que Dios quería no era solo evitar la destrucción, era provocar un cambio definitivo. Y entonces, en medio de la aflicción, llegó un nuevo mensaje, una promesa, algo que sonaba casi imposible después de tanto dolor. Joel declaró sin vacilar: lo que se había perdido será restaurado. Aquellas palabras atravesaron el silencio como la luz en medio de la noche. Las cosechas destruidas volverían a producir. Los campos, ahora cubiertos de polvo, volverían a ser verdes. La tierra, que parecía condenada, volvería a tener vida. Era difícil de creer, pero Joel hablaba con una convicción que no podía ser ignorada. Y no se trataba solo de cosechas. No se trataba solo de maíz, trigo y uvas. La restauración prometida iba mucho más allá. Hablaba de algo que tocaría el espíritu, que invertiría el distanciamiento entre Dios y su pueblo. Una renovación que comenzaría en el interior del pueblo, transformando todo a su alrededor. Una reconstrucción completa de la fe, de la identidad, de la conexión con el Creador. Era el comienzo de una nueva esperanza. Y Joel, que ya no era ignorado, empezaba a ser escuchado de verdad. Joel empezó a hablar de algo que nadie esperaba. Ya no se trataba solo de la tierra, las cosechas o el hambre. Hablaba de un tiempo lejano, pero cierto, en el que el propio Espíritu de Dios sería dado a todos, sin excepción, sin filtro, sin límites. La multitud guardó silencio. Era difícil de imaginar. Hasta entonces, el Espíritu solo había tocado a profetas, sacerdotes o reyes. Joel, con una certeza que erizaba la piel, dijo que los hijos y las hijas profetizarían. Los ancianos, aunque estuvieran cansados, soñarían sueños profundos. Los jóvenes, llenos de vigor, verían visiones tan intensas que lo cambiarían todo. No era un discurso bonito, era una revelación radical, porque lo que Joel estaba diciendo rompía todos los estándares de la época. Dios, el creador de todo, ya no estaría distante ni reservado a unos pocos. Se acercaría a todos. Cualquiera, de cualquier edad o posición, podría tener una conexión directa con lo divino. La promesa era algo más que el retorno de la cosecha o el fin del sufrimiento.
Era la llegada de una nueva era, una época en la que la presencia de Dios no se limitaría a templos o ceremonias, sino que habitaría en las personas. Y Joel hablaba de esto con los ojos brillantes, como alguien que había visto, como alguien que lo había sentido. Pero esta gran promesa iba acompañada de una responsabilidad, porque cuando el Espíritu fuera derramado, llegaría también un tiempo de elecciones, un tiempo en el que todos tendrían que decidir cómo responder a la voz de Dios. Ya no habría lugar para la neutralidad. Y Joel lo sabía. Vio lo que muchos aún no podían ver, que la restauración de Israel era solo una parte de la historia. Se estaba escribiendo otra página aún más pesada, la página del juicio. El enfoque se amplió. El profeta empezó a hablar de otras naciones, las que habían oprimido, explotado y humillado al pueblo de Dios durante generaciones. Joel vio claramente lo que les esperaba. Un día en que todos serían llamados a rendir cuentas. Cada acto, cada injusticia, cada violencia olvidada por los hombres, pero recordada por Dios. Habló de un lugar, el Valle de Josafat, un nombre cargado de peso, un valle donde se tomarían decisiones divinas, donde las acciones humanas serían juzgadas no por los reyes, sino por el Creador mismo. Para Israel, esto sonaba a justicia. Para otros pueblos, era una advertencia que cruzaba fronteras y se extendía en el tiempo. Nada pasaría desapercibido. Cada nación se enfrentaría a lo que había construido. Joel ya no hablaba desde el miedo. Ahora era la voz de algo mucho más grande que él. Las naciones que una vez habían pisoteado a Israel, arrancado a los niños de sus hogares, saqueado ciudades y burlado la fe del pueblo, ahora estaban ante un tribunal más grande que cualquier otro. Joel anunció con firmeza: Dios no ha olvidado. Ninguna injusticia se perdía en el tiempo. Pero este juicio no sería como los humanos lo conocían. No se trataba solo de venganza o castigo. Era algo más profundo. Dios examinaría los corazones. En el Valle de Josafat, cada nación vería expuestas sus intenciones, cada decisión, cada abuso, cada silencio. Sería una confrontación espiritual donde la verdad saldría a la luz, sin máscaras. Joel sabía que el mundo no saldría igual de aquel momento. Allí se decidiría el curso mismo de la historia. ¿Y Israel? Tenían que estar espiritualmente preparados. El pueblo no podía limitarse a esperar que la justicia cayera sobre sus enemigos. La restauración prometida seguía dependiendo de cómo respondieran a Dios. Mientras seguía describiendo lo que veía, la escena tomaba forma ante los ojos de la multitud. Joel hablaba de algo que vendría después del juicio, una restauración tan profunda que el antiguo dolor parecería lejano. Donde antes había polvo, ahora habría cosecha. Donde antes había gritos, ahora habría cantos. Habló con certeza. De los montes brotaría vino nuevo. Los campos reverdecerían. Los ríos, secos por el calor del sufrimiento, volverían a la vida. Aquella tierra, tan herida, se convertiría en testigo de un punto de inflexión imposible para los ojos humanos. Y más aún, Dios volvería a habitar en Sión. Su presencia entre el pueblo sería el sello de la nueva alianza, una promesa renovada, viva, protegida por la propia presencia divina. Lo que antes había parecido ausente se convertiría ahora en constante. Pero Joel comprendió que esta transformación no sería automática. No bastaba con reunirse o ayunar. El corazón tenía que hablar, tenía que gritar con la verdad. Fue entonces cuando empezó a llamar a los sacerdotes y líderes espirituales, no para que pronunciaran bonitos discursos, sino para que se interpusieran entre el pueblo y el altar, llorando, clamando, pidiendo perdón. Estas oraciones, Joel lo sabía, tenían poder. No eran solo palabras, eran súplicas que llegaban al cielo y tocaban el corazón de Dios. Creía que si la gente se humillaba de verdad, si rezaba con el alma, el cielo respondería. En el centro del templo, entre el pórtico y el altar, vio a los sacerdotes de rodillas, rasgando la voz y diciendo: Señor, perdona a tu pueblo. Era una escena de verdadero arrepentimiento, y fue allí donde nació la esperanza. Joel no puso todo sobre las espaldas de los sacerdotes. Sabía que la transformación necesitaba algo más grande, una movilización completa. Cada hogar, cada individuo, cada voz tenía un papel que desempeñar. Si solo una parte del pueblo gritaba,
El momento podría escapársele de las manos como la arena. El futuro de Israel dependía de todos, y Joel lo sabía. Por eso no se limitó a gritar advertencias, sino que mostró la otra cara de lo que decía. Detrás de cada palabra dura había una esperanza ardiente, la misericordia de Dios. El deseo de Dios no era destruir. Joel comprendió esto profundamente. La justicia de Dios no venía a aniquilar, sino a hacer sitio para algo nuevo. Era como arar un campo, doloroso al principio, pero necesario para hacer crecer algo vivo. Joel insistió en el juicio precisamente porque sabía lo que vendría después. ¿Quién sabe si no volverá y traerá bendiciones?, preguntó, con los ojos fijos en la multitud. Era más que una suposición. Era una puerta entreabierta. Dios estaba allí, esperando a que la gente decidiera atravesarla. Esta tensión entre corrección y compasión confundió a muchos. ¿Cómo podía el mismo Dios que prometía desolación ofrecer también restauración? Joel vio claramente esta paradoja. El castigo no era un fin, sino una oportunidad. El dolor era la advertencia. La misericordia era la salida. Pero todo dependía de la respuesta del pueblo. Si había verdadero arrepentimiento, no solo habría perdón, sino también restitución. Lo que se habían llevado las langostas sería devuelto. Lo que la sequía había aniquilado volvería a florecer. Pero Joel lo sabía. No sería fácil. Había barreras, el orgullo, el miedo, la resistencia. Aún así, la oferta seguía en pie. Era la elección de todos. Y en ese momento, Joel se dio cuenta de que su voz iría más allá de su tiempo. Lo que estaba diciendo no era solo para su día. Era una llamada al futuro, para las generaciones venideras. La promesa del Espíritu no era solo para ahora, era para más tarde, mucho más tarde. Pero era cierta. Y ya que hablamos de mensajes que abarcan siglos, si esta historia le está impactando, si quiere ver a dónde conduce esta promesa, no pierda el hilo. Suscríbase al canal, active la campana para recibir las próximas partes y deje su like para que sigan llegando más historias como esta. Hay muchas más por venir. Joel empezó a darse cuenta de que su misión no consistía solo en hablar a su pueblo, sino en dejar una huella que resonaría durante generaciones. La visión que llevaba dentro ya no se limitaba a Israel o al momento en que vivía. Era como si sus palabras tuvieran vida propia, esparciéndose como semillas llevadas por el viento. El Espíritu Santo, cuya promesa había anunciado, sería el puente hacia una nueva era. Una época en la que ya no habría intermediarios entre el pueblo y Dios. Lo que antes parecía inalcanzable se convertiría ahora en algo personal, íntimo, directo. Joel no solo veía este futuro, se sentía como si ya formara parte de él. Mientras la reconstrucción empezaba a mostrar signos, los campos volvían a brotar lentamente. Los ríos que antes estaban secos ahora fluían con más fuerza. El pueblo también empezó a cambiar por dentro. Ya no era una fe de tradición, sino una búsqueda sincera. El dolor había hecho sitio a la verdad. Pero incluso con signos de curación, Joel mantuvo los ojos abiertos. Sabía que no podía haber complacencia. El pueblo seguía siendo vulnerable. Aún existía la posibilidad de que olvidaran de dónde venían. Todavía existía el riesgo de que volvieran a su antigua arrogancia. Por eso siguió hablando, advirtiendo, llamando. Había algo más que le impulsaba. La convicción de que el propósito de Dios no era solo restaurar lo físico, sino construir algo eterno. Joel empezó a hablar más del carácter de Dios, no solo como juez, sino como padre. Un Dios que se aflige, que tiene compasión, que ofrece segundas oportunidades sin borrar lo que es justo. En ese momento, la gente ya no veía a Joel como un joven desconocido. Ahora se le escuchaba, se le respetaba, se le seguía. Pero nunca utilizó esto como una ventaja. Permaneció firme, siempre apuntando hacia arriba, nunca hacia sí mismo. Su visión incluía un pueblo fuerte, renovado desde dentro. Un pueblo con corazones limpios, con la mirada puesta en lo que era correcto. La verdadera transformación, según Joel, no vendría solo de los milagros o de la abundancia restaurada, sino de la voluntad de caminar en obediencia. Cada cosecha que volvía a crecer, cada mañana que amanecía sin miedo, era un recordatorio vivo de la misericordia que les había alcanzado. Pero Joel se esforzaba por recordar.
Todo esto solo era posible porque el pueblo respondía, porque rezaron, porque se rindieron, porque volvieron. Y eso, más que cualquier profecía, era el verdadero milagro. Con el paso de los días, quedó claro que el mensaje de Joel iba más allá de los muros de Jerusalén. No hablaba solo para aquella época. Sus palabras abarcaban todas las épocas. Su voz llegaba a aquellos que en cualquier generación se encontraban lejos de Dios, confundidos, perdidos en medio de crisis, espirituales o de otro tipo. Lo que Joel decía era sencillo y poderoso. Siempre hay una oportunidad de volver. Incluso cuando todo parece en ruinas, incluso cuando el juicio parece inevitable, el corazón de Dios no busca la destrucción. Él desea la transformación, no el fin, sino un nuevo comienzo. Joel comprendió esto mejor que nadie. Por eso insistió tanto, por eso no se calló. Su llamada a la oración sincera no era solo un acto religioso, era un camino, un grito desde las profundidades. Cuando dijo, rasgad vuestros corazones, pedía algo real, no ensayado. Quería ver a un pueblo que no solo se arrodillara, sino que también se levantara de forma diferente después de la oración. Y eso fue lo que cambió el curso de la historia. La intercesión sincera tocó el cielo. La rendición del pueblo no pasó desapercibida. Dios, que siempre estaba observando, respondió. Lo que antes parecía irrecuperable comenzó a restaurarse. Las cicatrices dejadas por las langostas, la sequía, el dolor, dieron paso a nuevos frutos, nuevas semillas, nuevos ciclos. Pero más importante que el trigo que volvió a brotar, fue lo que brotó dentro de la gente. Una nueva comprensión, una conexión renovada con el Creador, una fe que ya no dependía de las apariencias, sino de la verdad. En la entrega, la historia de Joel demuestra que, incluso en las situaciones más extremas, hay un camino de vuelta. El caos puede convertirse en comienzos. La destrucción puede dejar paso a algo más firme. Dios no solo tolera el arrepentimiento, se conmueve con él. Y quizá esa sea la mayor lección. No importa lo grande que sea la pérdida, el daño o el tiempo que se haya estado alejado. Cuando el corazón se vuelve sinceramente a Dios, hay restauración. Joel lo vio suceder y dejó este testimonio no solo para su pueblo, sino para todos nosotros. Joel no solo vio lo que se avecinaba, anunció algo que cambiaría para siempre la relación entre el cielo y la tierra. Prometió que el Espíritu de Dios se derramaría sobre todos, sin filtros, sin barreras, sin distinciones. Y esa promesa se cumplió. Mucho tiempo después, el día de Pentecostés, lo que Joel había profetizado se hizo realidad. El Espíritu Santo llegó con poder, tocando a la gente corriente, hombres y mujeres que hasta entonces solo habían observado desde lejos. De repente, estaban en el centro de lo que Dios estaba haciendo, y no se detuvo ahí. El mismo Espíritu sigue actuando hoy, en corazones abiertos, en vidas dispuestas, en aquellos que deciden detenerse, reconocen que necesitan ayuda y se vuelven sinceramente hacia el Creador. La historia de Joel nos lo muestra claramente. Dios siempre cumple lo que promete, pero también deja claro que hay un papel para nosotros en este proceso. Arrepentirse no es debilidad, es fortaleza. Volver atrás no es derrota, es sabiduría. Y confiar en Dios no es huir. Es la elección consciente de alguien que entiende dónde está la fuente de la vida. El día del Señor aún está por llegar, no como un temor, sino como un recordatorio. El tiempo de decidir nunca termina. Cada nuevo día nos enfrentamos a la misma encrucijada. O nos volvemos a Dios y dejamos que lo restaure todo en nosotros, o seguimos ignorándolo, pensando que tenemos tiempo de sobra. Joel llamó a la gente con urgencia porque sabía que aplazar las cosas puede salir caro. Pero decidir, actuar, rendirse, eso lo cambia todo. Y si esta historia le ha conmovido, no se la guarde para usted. Dele un me gusta al vídeo aquí, compártalo con sus seres queridos y suscríbase al canal para no perderse más historias como esta. Aquí seguimos aprendiendo de los personajes que marcaron la Biblia y que siguen hablándonos hoy.